Listo. ¿No? Entonces, vamos a hacer un breve repaso antes de entrar al curso como tal de inferencia, ¿ya? ¿Qué es una variable estadística? ¿Quién quiere opinar? Y se hablaba de la unidad de análisis también, ¿no? Unidad de análisis. Básicamente se habla de, la variable estadística es una... ¿Quieren opinar? ¿Alguien ha abierto su micrófono, chicos? Claudia, ha abierto. Ya. Entonces, Claudia sigue con su micrófono. Ya lo sé, ¿no? Ya. De todos modos vamos a silenciar. Entonces, una variable estadística es una característica de la población. Pero en estadística no solamente nos referimos a población de humanos, ¿no? Es genérico, ¿ya? Es bien genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de población de países, población de peces, población de edificios, de ciudades, la población de los estudiantes de una universidad, población de universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es bien genérico. Y la unidad de análisis generalmente es una persona, pero puede ser, como les digo, el- una universidad, ¿no? Puede ser un país. Entonces acá, en una persona podemos medir distintas, perdón, un ratito voy a... Perdón. Ya, ¿no? Entonces, dentro de la unidad de análisis, podemos estar interesados en distintas variables. La característica de la población, que es una variable estadística, tiene distintas connotaciones. Puedes, tiene que primero tener la característica de tomar dos o más valores, si no, no sería variable, ¿no? Lo mínimo que puede tomar los valores que puede tener una variable son dos. A esas variables que toman dos valores se las llama dicotómicas, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo, la variable tiene COVID, no tiene COVID, etcétera. Estas son variables dicotómicas, ¿no? Entonces, hemos hablado de dos tipos de variables, ¿no? Acá, por ejemplo, X puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no? La edad. La edad, unos valores de la variable que generalmente se denotan con minúscula, puede ser 22 años, ¿no? Otra persona puede ser 21 y así sucesivamente, ¿no? Pero también de esa misma persona podemos saber su estatura, ¿no? Su estatura. Su estatura puede ser, por ejemplo, una variable Y que sea estatura, ¿no? Estatura, y que tome valores como, por ejemplo,
1,64 metros, ¿no? Entonces tiene unidades, metros. Esto en años, ¿no? Años. ¿Qué otra característica podemos hacer? Pasó COVID, digamos, ¿no? ¿Pasó COVID o no? ¿Pasó COVID o no? Entonces esta variable X y Y, esta que sea la Z. La variable Z va a tomar dos valores. Va a ser 0 y otra va a ser 1, ¿no? Un 1, 1. Otra persona, tercera persona puede ser 1. ¿Qué quiere decir? Que si 1 pasó COVID, 0 que no pasó, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Si la variable es país, por ejemplo, si esto en vez de persona es país, ¿qué sería una variable estadística? Cada país, por ejemplo, tiene su PIB per cápita, ¿no ve? Tiene su inflación, tiene su desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, distintos países van a ver, ¿no? En las muestras. ¿Qué más? Eh, Hablábamos de dos tipos de variables, ¿no? En estadística. En estadística se habla de dos tipos de variables. Las variables quantis y las qualis, ¿no? Las qualis. Las quantis, ¿qué eran? A ver, ¿quién me sabe decir? Hay dos tipos de cuantitativas y también hay dos tipos de cualitativas, ¿no? Dependiendo de su escala de medición. Vamos, chicos, opinen, ¿no? Porque quiero saber su nivel de conocimientos. Esto es descriptiva, por si acaso. Vamos, las cuantitativas, ¿en qué tipos de variables se dividen? Noelia, la persona no quieren opinar o no se acuerda. Claudia, Raúl, Daniela. Licenciado, las cuantitativas son en discretas y continuas. Muy bien, discretas, las discretas y las continuas, ¿no? Y acá ahora en las cualitativas, Las cualitativas son ordinales y nominales. muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distinción entre discretas y continuas? Son primero cuantitativas, ¿no? Cuantitativas refieren a una característica cuantitativa, número, ¿no? Y la diferencia es, estas son enteras, ¿no? Estas son enteras y estas son reales, ¿no? O sea, acá pueden ser el número de hijos y las continuas, en este caso, por ejemplo, las discretas, en este caso es X, la variable X, que es edad, ¿no? Las continuas pueden ser las que llevan punto coma decimal, en este caso la Y. Las ordinales, las que son cualidades, son carácter cualitativo de la población, como por ejemplo esta, pasó COVID, no pasó, sería nominal, esta Z es nominal. Una variable ordinal puede ser el grado de instrucción, ¿no? Instrucción educativa, nivel básico, intermedio, medio, ¿no? Esto es en cuanto a nivel de variable estadística, X, Y, Z, etcétera, son variables estadísticas. Variables estadísticas. Dentro de estas variables estadísticas, lo que se ha estudiado en estadística 1, básicamente en estadística 1 ha sido organizar, ¿no? Tablas de frecuencia, organización de la información. Después han llevado medidas, ¿no? O indicadores de resumen, medidas de resumen, ¿no? Como por ejemplo, más importante, la media, punto y coma, la varianza,
¿Qué más han llevado? Se ha dividido, ¿no? En medidas de tendencia central y de dispersión, ¿no? Dispersión. Después, ¿qué se ha llevado? Se ha llevado bidimensional. Estadística bidimensional. Se ha llevado números índices, y así, ¿no? ¿Con qué han terminado? A ver, ¿quién quiere comentar con qué capítulo han terminado? Regresión lineal también se lleva, ¿no? O me estoy olvidando algo. ¿Quién quiere hacer recuerdo? Luego después ha venido otra materia. ¿Qué materia ha venido? ¿Qué materia han pasado? Después de descriptiva, ¿qué materia viene? Probabilidades. Muy bien, probabilidades, ¿no? Probabilidades. En probabilidades han llevado técnicas de conteo, ¿no? Técnicas de conteo. ¿Qué más? Han llevado probabilidad condicional, probabilidad condicional, independencia, todo, y hay un teorema que está bien de moda, teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Voy a, ¿no? Luego han llevado modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad con nombre, ¿no? Aquí también han vuelto a llevar, no, primero, antes de entrar a modelos, han llevado variables estadísticas. Miren, variables aleatorias. De ahí han llevado funciones de probabilidad. Y aquí había un concepto de esperanza matemática, ¿no? Esperanza matemática. Esta esperanza matemática está bien asociado con la media aritmética. Vamos a hacer una comparación, ¿ya? Y después han llevado modelos. Modelos de probabilidad discretos y continuos, ¿no? Continuos. En unos eran la sumatoria, en otros eran la integral, ¿se acuerdan? Aquí han llevado la binomial, la Poisson, en los modelos continuos, la normal, la uniforme. Y después, ahora sí viene recién, inferencia y muestreo. ¿Qué se llama la materia que estamos llevando? Inferencia y muestreo es, o muestreo e inferencia estadística. ¿Me dicen, por favor? Inferencia. Inferencia y muestreo es, ¿no? Sí, licenciado. Ya. En esta, el papel de las probabilidades va a ser importante. El papel de las probabilidades es re importante, porque es la base, y los modelos, ¿ya? Y los modelos de probabilidad. ¿Qué se aprende en inferencia? Primero, ¿qué es qué se llama? Primero, ¿qué es inferencia, no? ¿Qué es inferencia? ¿Y uno para qué lleva inferencia? Miren, se trata de la población también, de la población. Solo que en este caso vamos a hablar de la población con letras griegas. Con letras griegas se habla, o mayúsculas. Esta es la media, mu es la media poblacional. ¿Ya? Y ¿quién me dice qué es? Sigma cuadrado. Varianza. Muy bien, la varianza. La varianza, pero también poblacional. Esta se llama la proporción poblacional. Dentro de la población, todos estos se llaman
parámetros poblacionales, ¿ya? Parámetros poblacionales. Una partecita de la población es la muestra. La muestra. Y dentro de la muestra está la media también, está la S cuadrado. Aquí también está la P, pero P minúscula y es P mayúscula. X barra es también media, pero es la media muestral. Es la media muestral. Media muestral, ¿no? Esta es la varianza también, pero varianza muestral. Varianza muestral. Pero ¿por qué entonces hay que distinguir bien, no? Los parámetros, y estos se llaman estadísticos o estadígrafos. O estadígrafos. Estiman, en base a la muestra, son números que se aproximan a los valores de la población. Los valores poblacionales se calculan con censo, mientras que esto es con encuesta. ¿Listo? Censo y encuesta, ¿no? De ahí estamos. Ahora hay, por ejemplo, un debate, ¿no? De los del INE no quieren hacer el censo o quieren sacar el 2024, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está un poco una variable bien importante como es la, el capital humano. Está fallando un poco el capital humano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que es conocimiento y además también desarrollo, ¿ya? Tecnológico. Todo esto que estamos llevando ahora, la tecnología está entrando, entonces hay una fuerte corriente de la llamada cuarta revolución industrial, le llaman. Dentro de esto es un carácter, está la transformación digital, ¿no? La transformación digital. Todos estamos empezando a cambiar con esto de la digitalización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que de la noche a la mañana por la pandemia, lo que ha hecho es exacerbar esa situación. De la noche a la mañana nosotros hemos tenido que pasar de clases presenciales a clases virtuales, ¿no? El uso de la tecnología está clave. ¿Se imaginan un censo, por ejemplo, hacer con drones, hacer con la tecnología que usa el Google Maps, ¿no? Este, no es que se necesita planificar, sino es recursos y creo que los recursos hay. Lo que pasa es que el conocimiento, ¿no? El conocimiento, entonces, y además también el considerar, ¿no? Que la universidad está sacando profesionales que están especializados para hacer censos, para hacer estadísticas, ¿no? Y este gobierno no está considerando mucho eso, ¿no? Más está ponderando lo político. Y a veces lo político no es muy bueno, chicos, en cuanto a sucia la política, ¿no? Mejor son técnicos, van a poder liberarse de esa línea política. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, no se estudia estadística, no se usa mucho información, bueno, por la escasez de información, los censos son pues muy atrayentes en cuanto al análisis, ¿no? Porque es una encuesta que se hace a toda la población, se enumera a toda la población. Pero cuando no hay censo, lo que se hace es muestreo, una muestra, un subconjunto de la población. Al ejercicio de inferir los resultados de una muestra se llama inferencia. Eso es bien clave lo que tienen que hacer, ¿ya? Inferencia es generalizar los resultados de la muestra a la población. Preguntas hasta ahí. De ahí, por ejemplo, que que X barra, es un estimador de mu, gordito. La varianza es un estimador de la sigma cuadrado, de la varianza poblacional.
¿Listo? Entonces, y el papel de la distribución de probabilidades es clave. La probabilidad va a ser central para hacer inferencia estadística. En otras palabras, no se puede hacer inferencia estadística si no saben probabilidades, si no saben de las distribuciones en el muestreo, entonces ahí viene el contenido de la materia, ¿no? El contenido de la materia. Y otro es las tablas, ¿no? Que antes, ahorita vamos a hacer comparaciones. Mm, ¿Preguntas? A ver, voy a hacer un testeo de sus conocimientos. A ver, digamos, tenemos una, un ejemplito. A ver, y ustedes van a hacer. Tenemos dos empresas, la empresa A, la empresa B. ¿Ya? En la empresa A hemos preguntado ingresos, ¿qué tal? ¿Ya? Entonces, en la empresa A nos ha dicho, $400, digamos en dólares, ¿ya? $400, la primera persona. La segunda persona nos ha dicho 350 y la otra tercera, una primera, segunda y tercera persona nos ha dicho 450. ¿Listo? En la empresa B, Y1, hemos preguntado y nos ha dicho, yo gano, este, yo gano 800. No, a ver, hombre, yo gano 700. Y1. Y2, que sea, ¿cuánto? ¿Qué tal 400? Y3, que sea así. Vamos a ver. Calculen el salario promedio en la empresa A y calculen el salario promedio o el llevar, perdón. Calculen X barra, va a ser el salario promedio en la empresa A y calculen el salario promedio en la empresa B, llevar. ¿Cuánto es, por favor? Maní, ¿está? Mani, ¿no? Rocío, ¿cuánto es X barra, chicos? ¿Quién quiere participar?
A ver, la suma de lo primero, ¿cuánto es? 1.200, licenciado. 1.200, muy bien. ¿Sobre cuánto? 3, ¿Y esto me sale? 400 Muy bien. dólares. Dólares, muy bien, porque son en... No, todos son dólares. ¿Y barra? Lo Igual, mismo, licenciado. licenciado, es el mismo monto. Uy, es el mismo monto. Tienen la misma medida de tendencia central. ¿Qué pueden inferir? ¿Qué pueden decir? El salario en ambas empresas es el mismo, ¿no? Promedio. El salario promedio en ambas empresas es el mismo. Pero los datos están diciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿En qué empresa el salario es más, este salario promedio es más representativo? ¿En la empresa A o en la empresa B? ¿Quién quiere comentar? Ambos tienen el mismo promedio, pero ahora les pregunto, ¿en qué empresa este salario promedio es más representativo? O sea, es más significativo, no más importante, representa el salario promedio de ¿en cuál? ¿En la empresa A o en la empresa B? Nada, chicos. El promedio es más representativo. ¿En A o B pongo? Vamos, chicos. El salario promedio es 400. El salario promedio es salario de llevar 400. Y nos ponemos en la situación de ganamos 450 y se publica que en la empresa el salario promedio es 400. ¿Reclamarían? O en este caso, miren, si nosotros somos Y3, $100, nos pagan $100, pero resulta que sale publicado que en nuestra empresa el salario promedio es 400. ¿Quién reclamaría? ¿El de la empresa A o el de la empresa B va a reclamar? El de la empresa B. Eso, el de la empresa B va a reclamar. Por tanto, el promedio es más representativo en la empresa A. ¿Por qué? Porque hay un concepto intrínseco que está relacionado. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué empresa es más variable, más dispersa, más desigual, entre comillas? ¿Me ubican? ¿Le sabe? El B, porque si notan, por ejemplo, a ver, el salario máximo en la empresa A es 450.
Y el salario mínimo es 350. Entonces el rango es, ¿qué es el rango? Es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Es de 100, ¿no? $100. Todos los salarios oscilan entre $100. Mientras que en la empresa B, ¿cuál es el rango de salarios? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el rango de salarios en la empresa B? $300. ¿Cuánto? $300. No. Es el rango, es el máximo menos el mínimo. Oh, ya. El rango de la empresa A es el máximo. ¿Cuánto es el máximo? El más grande, 450. 450 menos 350, ¿no? 450 menos 300 es 100. Ahora dígame el rango de la empresa B. O Y, si quieren. Bien. ¿Cuánto sería? $600. $500, ¿no? Entonces ya estamos haciendo estadística, ya están haciendo un poco de inferencia, inclusive ahorita vamos a explicar qué es inferencia con datos, ¿no? La dispersión es clave. ¿Y qué medidas de dispersión entonces hay? La dispersión es un parámetro, indican un parámetro para ver si un promedio es significativo. Se habla mucho de significativo en estadística, van a ver en inferencias, vamos a ver el alfa, el alfa de significancia, vamos a leer cuando veamos pruebas de hipótesis. Pero por el momento acá entonces la dispersión. ¿Y qué medidas de dispersión en estadística descriptiva han llevado? La varianza. La varianza de A o de X. ¿Cómo se calcula, chicos? Les han enseñado como la sumatoria de los XY menos X barra al cuadrado sobre N o sobre N menos 1. ¿Qué han puesto acá? En el denominador. Muy callados los notos, chicos. Ya. Se pone sobre N menos 1 sobre N. La respuesta es depende. Si es muestra o es población. Si es población, entre N. Si es muestra, entre N menos 1. ¿Ya? Y a ver, calculen. Calculen, a ver cuánto es. En la primera población, ¿cuánto es N? En la A, ¿cuánto es N? ¿Cuántos datos estamos analizando? Porfa, chicos, están. ¿Cuánto es? 3 datos. 3 datos. Entonces, acá ponemos 3 menos 1. El primer XY. ¿Cuánto es el primer XY? X1. Hay que sumar XY menos X barra al cuadrado. ¿Cuánto es? 400, ¿no? Este es el X1. Menos 400, que es la media aritmética. La media aritmética es 400. Al cuadrado. Más que viene. El X2. 350 menos ¿cuánto? 400. 400. Más finalmente el cuadrado, ¿no? Al cuadrado. ¿Y qué viene al final? 450. Menos 400 al cuadrado, ¿no? Esto aquí me he hecho faltar campo. Igual, ¿cuánto sería? 3 menos 1. 2, ¿no? 400 menos 400. 0. Al cuadrado, 0. 350 menos 50, ¿cuánto es? 350 menos 400. Es menos 50, ¿no? Y menos 50 al cuadrado, ¿cuánto es?
¿Está bien? ¿O no? Menos 50 al cuadrado sobre Sí, positivo. licenciado, está bien. 2.500 más 400. 450 menos 400, ¿cuánto es? 50. Y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Está bien? Al Sí, final, licenciado. ¿cuánto había sido? 2.500 más 2.500 es 5.000. Entre 2, 2.500. Pero esto es dólares al cuadrado. ¿No? ¿Y por qué? Porque este está elevado al cuadrado. Las unidades se han elevado al cuadrado. Este indicador es 2.500 dólares al cuadrado. Este indicador se llama varianza muestral. Muestra, porque es una muestra, ¿no? Es una muestra. Estos 3 empleados son una muestra de la población, de toda la empresa, ¿no? Y ya. Preguntas, entonces, la varianza no tiene interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene interpretación? ¿Quién me dice? La desviación estándar. Muy bien, señorita. Desviación estándar. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? La raíz A cuadrada la de. raíz, ¿Cuánto es esto, por favor? 50, licenciado. 50. Ah, ahí está. Así como he calculado la varianza, la desviación estándar de la empresa A. A ver, trabajen chicos en este momento, calculen la desviación estándar de Y en sus cuadernitos, por favor. Acá están los datitos. He calculado para la empresa A. Ahora ustedes calculen para la empresa B la desviación estándar. ¿Qué tienen que hacer? Calcular la varianza primero, igualito, tal cual, ¿no? Sobre n menos 1, pero ahora acá n también es 3. Calculen la desviación estándar de los salarios de la empresa B. ¿Quién ha hecho, chicos? ¿Cómo es, chicos? ¿Han calculado bien?
Licenciado, la desviación estándar de Y me sale 300. Muy bien. ¿El resto de tus compañeros? Igual, Sí, licenciado. licenciado. Igual. Ay, Igual, licenciado. muy bien, entonces, ¿qué significa? No, han agarrado y resulta que le sale 300. Ah, entonces miren, la desviación estándar de la empresa A es 50 y la de Y es 300. Ahí está la discrepancia. Estos son dólares, miren, estos son dólares. De la varianza es al cuadrado. Estos son dólares. ¿Qué significa? Miren. A ver, 50 dólares. Este 50, ¿qué significa? En este grupo, el salario promedio es 400, ¿no? ¿Cuánto se ha desviado este del promedio? ¿Para qué es desvío? Es la diferencia. Positiva, negativa, en valor absoluto es desvío. Esta persona que gana 450, ¿cuánto se ha alejado de su promedio? 50 dólares. Este que gana 350, ¿cuánto se ha alejado del promedio? 300. No, pues se ha alejado. 350, Ah, ¿cuánto se ha perdón. alejado? 400, ¿no? 50. Sí, ¿Este 50. 400 se ha alejado o no se ha alejado? No, no se ha alejado. No, no se ha dejado. Entonces, justo es este, 50, ¿se ubican? 50. Y 300, ¿qué ha pasado con 300 de la otra empresa? Este, este sí, ¿cuánto se ha alejado de 400? 300. Este 700, ¿cuánto se ha alejado de su promedio? 300 también. El 400 no se ha alejado nada, no, cero. Ah, entonces, ¿pueden interpretar la desviación estándar ahora? ¿Pueden interpretar? ¿Qué había sido entonces? La S, la desviación estándar, es un promedio, porque está promediado justamente. ¿Es un promedio de qué? De desvíos, por eso se llama desviación estándar. Desvías. Es un promedio de desvíos de los XY respecto de qué, pero de X bar. Es un indicador de cómo las observaciones se han alejado del promedio. Se han alejado del promedio. ¿Ya? Y eso en inferencia van a ver que está asociado con el error, está asociado con la discrepancia que existen en distintas poblaciones. ¿Ya? La discrepancia en distintos contextos. Por eso se calcula la desviación estándar, es uno de los que más se analiza. Por eso vamos a analizar ahora este es la varianza. ¿No? Ahora no se analiza la varianza poblacional. ¿Ya? Entonces, ahora pueden entender por qué se trata de importante, por qué es tan importante la varianza poblacional, porque acompaña a medir, ahora podemos decir inclusive cuán disperso es, cuánto más disperso es. Es decir, aquí nosotros podemos hacer el siguiente análisis. Estas dos empresas tienen el mismo promedio, pero distinta dispersión, ¿no? En una la dispersión es 300 y en otra es 50.
¿Cuántas veces más es 300 de 50? ¿Quién me dice? ¿Cuántas veces más? Es decir, le estoy preguntando, ¿cuántas veces más 300, este K es por 50, ¿no? Este es el número de veces, ¿no? K, ¿cuánto sería, chicos? 6, licenciado. Eso, 6 veces. Entonces, miren, yo puedo decir la dispersión de la empresa B es 6 veces, ¿no es? Más que la de A. Preguntas, ¿no? Porque estamos cuantificando, se cuantifica la dispersión. Y lo más importante para saber eso, ¿no? Entonces, ¿qué es la esperanza matemática? Ahora vamos a entrar. Resulta que ahora que ahorita es descriptiva, ¿no? Descriptiva es la media. En aquí pondremos la materia así, miren. En estadística descriptiva, el promedio se calculaba como la sumatoria de los xi por fi sobre n, ¿no? En probabilidades, este promedio en probabilidades, la otra materia, ya no se ha dicho promedio, sino se ha llamado como la esperanza matemática. La esperanza matemática. La esperanza matemática estaba asociada a lo que ya no se llama variable estadística, sino se llama variable aleatoria. Y esta variable aleatoria, dependiendo si era discreta o continua, era una sumatoria de los xi por f de x, o era una integral de x por f de x. Si era continua o discreta, ¿no? Si era discreta era una sumatoria, si era continua, una integral. Y esta f se llamaba, tenía su nombre, ¿no? Se llamaba función de cuantía o también masa de probabilidades. Y a esta se llamaba densidad, ¿no? Densidad de probabilidades. Entonces, en inferencia, esta esperanza matemática ya no se va a llamar esperanza matemática, se va a llamar mu, porque vamos a distinguir entre lo que es una población y lo que es una muestra. ¿Listo? Entonces aquí viene toda la teoría de las distribuciones del muestreo, etc. Pero quisiera que entremos en una pregunta porque les voy a mostrar ahora una especie de software que se calcula, ¿ya? Pero antes un cursito, miren, les voy a mostrar un cursito. Me van a decir si se oye principalmente. Este es Platzi, ¿ya? Miren, voy a poner inferencia. Mi conexión está un poco problemática. Me tienen que decir, pero si se ve, se escucha todo, ¿ya? Inferencia. Vamos a llevar un paquete, ¿ya? Vamos a hacer varios paquetes, eres, data y... Pero les voy a mostrar lo básico, lo más fundamental para la asignatura. Valor esperado condicional. Entramos desde la bienvenida.
y vamos a comentar, ¿ya? Es un curso de Platzi, es una escuela, ¿no? Es más para tecnología, pero inferencia es lo mismo, ingeniería. ¿Me escuchas, chicos? Miremos de qué se trata. La inferencia estadística se trata de hacer inferencias. ¿Qué son? Una inferencia. Perdón, chicos, ¿se escucha? Sí, licenciado. Ya, Sí, licenciado. porfa, entonces, este cursito les voy a compartir. Son 2 minutos, 3 minutos, otros 2 minutos, así como cápsulas de videitos son, ¿ya? Y me van a decir si entienden. De nuevo, es un curso de inferencia estadística de Colombia en la plataforma Platzi. Lo voy a poner en pantalla grande y escuchen. Inferencia es el camino que sigue una idea desde que uno la piensa hasta que se vuelve verdadera. No todas las ideas que pensamos son verdaderas. Tienen que seguir un proceso para demostrarse. Y este proceso puede ser de tipo inductivo, productivo o deductivo. Esas son los tres tipos de inferencia filosófica. Sin embargo, la inferencia estadística es el razonamiento que nos permite generalizar hacia una población el conocimiento que yo tengo respecto a una muestra. ¿Cómo vamos a hacer estas inferencias estadísticas? Pues lo vamos a ver en el transcurso de nuestro curso. Sin embargo, primero quiero hablar del por qué. ¿Por qué es importante este curso? Pues resulta que tiene dos propósitos. El primero es comprender a profundidad los procesos de estimación que tenemos para nuestros modelos. Cuando comprendemos esto, tenemos mejores modelos y los mejores modelos producen mejores resultados. El segundo propósito es incluir el rigor matemático dentro de tu marca personal. Cuando haces esto, Licenciado, ya no se escucha el video. Lice, no se escucha nada. No se escucha.
Hola, hola. ¿Se cortó? ¿No se escuchaba? Listen, en un principio se escuchaba, pero luego se ha cortado el sonido y seguía la imagen, pero luego ya hasta la imagen se ha congelado ahí y ya no se Ah, escucha nada, dice. uy, Cuando entonces, terminemos esto, nos devolvemos en el tiempo como ya, no importa. Debe ser por los controles que tiene la, la aplicación. Es como Netflix, ¿no? Netflix no se puede ver por Data Show. O se te puede transmitir por Zoom tampoco. Ya, ¿qué me queda entonces? Voy a bajar los videos y les voy a pasar para que refuercen. ¿Listo? Continuaremos entonces. ¿Ya? Continuaremos. Hasta acá nosotros lo que hemos hecho es eh, entender cómo se interpreta la desviación estándar, ¿no? ¿Qué había sido la desviación estándar? Había sido la medida, el indicador que mide la dispersión de los datos respecto del promedio, ¿no? La dispersión de los datos respecto del promedio, ¿ya? Y es importante en el sentido de que primero nos cuantifica la dispersión que tiene una variable, una población, y nos permite también cuantificar la representatividad del promedio. Entonces, el promedio no es significativo cuando tenemos poblaciones bien dispersas, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces ahora, Licenciado, ¿está sí, compartiendo su pantalla? ay, Porque no, no se ve. no se ve. Uy, perdón, gracias por hacerme notar esto de la tecnología. Sí, perdón, ¿no? Entonces, no, continuar, compartir pantalla. Ahora sí, ¿se ve? Sí, licenciado. Ya, entonces hasta el momento lo que les decía, ¿no? La desviación estándar es un indicador de dispersión que nos permite eh, saber si un promedio es cuantificable, es significativo ante una población, ¿no? Entonces, miren, acá lo que estamos diciendo es, en la población donde menos dispersión hay, es donde el promedio es más significativo. Entonces, el promedio más significativo es en A, porque tiene su dispersión de 50. Y la de B, que tiene mayor dispersión, 6 veces más, ¿no? 300 es en B. ¿Esto qué lleva a decir entonces? Lleva a distintas implicaciones. Por ejemplo, eh, poblaciones más dispersas necesitan más muestra. ¿Listo? Más dispersas, más muestra. Por ejemplo, a ver, para las elecciones. En las elecciones, eh, ¿dónde tomarían más muestra hubieran tomado muestra, por ejemplo? ¿En el Alto o en Santa Cruz? A ver, ¿quién quiere más o menos razonar? Antes de las elecciones había encuestas, ¿no ve? Para saber quién iba a ganar. Entonces, el tamaño de muestra hubieran tomado más grande en Santa Cruz o en el Alto. ¿Dónde se necesita más fuerte? Según ustedes, el voto, ¿dónde estaba más concentrado? ¿En el Alto o en Santa Cruz? ¿O en qué población estaba más dispersa, ¿no? Le estoy preguntando de manera indirecta qué población era más dispersa. A ver. El tamaño de muestra. ¿Dónde hubieran hecho más encuestas? ¿En el Alto o en Santa Cruz? ¿Quién quiere opinar? Licenciado, yo considero que en el Alto, porque se escuchaba muchas diferencias de opinión,
porque había un porcentaje que sí estaba, digamos, de acuerdo con el MAS, pero era muy poco. La mayoría estaba, era disperso su voto. Tampoco era muy, o sea, que a un solo partido, digamos, lo apoyaba. Considero que el alto. La alta. Ya. Estás diciendo, pero entonces que el voto era más disperso en el Alto que en Santa Cruz. ¿No? Eso cuidado hay que tener también, ¿no? Comparado con Santa Cruz, ¿cómo sería? En Santa Cruz la mayoría estaba en contra del MAS. Ya, sí, sí, a ver, pero en la alcaldía, por ejemplo, para el segundo balotaje, o para la alcaldía, ¿no? Para la alcaldía, ¿quién ha ganado? Bien, la Eva Copa creo que ¿cuánto ha obtenido Eva Copa? Y Fernández, ¿cuánto ha obtenido? ¿No? En ese caso, licenciado, quizás tomando en cuenta los datos de Santa Cruz, sería en Santa Cruz donde se tendría que haber hecho, se tendría que haber tomado mayores muestras, porque Claro, justamente no hay no ocurrió lo mismo que en el Alto, que digamos, Eva Copa obtuvo la mayoría de los votos, ¿no? Hubo más claro. bien en Santa Cruz una división. Sí, y la división es dispersión, ¿se ubican? Cuanto más dividida es Sí, una población, licenciado. cuanto más discrepan en el voto, más dispersión provocan. Y más dispersión quiere decir más muestra, porque la variable está fluctuando harto. Mientras que en el alto la había concentración más bien, ¿no? Había una concentración del voto a favor de Eva Copa. Y las encuestas ya decían, ¿no? Las encuestas decían. Entonces, no se necesitaban muchas encuestas para medir esa dispersión, ¿ya? Porque la población menos dispersa era el Alto y la más dispersa era Santa Cruz, aparte del tamaño también de la población, ¿ya? Aquí no interesa mucho el tamaño de la población. Por ejemplo, el Alto tiene creo que 1 millón de habitantes. Santa Cruz debe ser el doble ya, ¿no? 1.800.000, 1.800.000, casi 2 millones debe ser. Eh, pero no se toma en cuenta, no se considera. Poblaciones arriba de 200.000 es lo mismo que 10 millones, porque van a ver el factor de finitud ya, ya ha convergido hacia un número. Pero ahorita vamos a ver, todavía no hablaremos mucho sobre el factor de finitud. Lo que quiero que entiendan es la importancia de la varianza de una medida de dispersión al momento de evaluar la significancia de una medida de tendencia central como es la media. ¿Listo? Y lo importante que es al momento de tomar N. ¿No? Entonces, poblaciones más dispersas, más tamaño de muestra se necesita. Menos dispersas, menos tamaño. Hay esa relación. Bien, después hay otro concepto de distribución de probabilidades, ¿no? A ver, veamos un poco sobre los libritos ahora, ¿ya? Qué cara que no se puede. Este curso es bastante práctico y lo explican de una manera bien didáctica. Ya, lo voy a bajar estos videos de Platzi, curso de estadística inferencial con R. Lo que pasa es ahora que todo está viniendo con R, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de comparar. Ya, entonces miren, voy a abrir el libro de este librito. Me tienen que decir si se ve, ¿ah? ¿Se ve? Sí, licenciado. Ya. Miren, acá está el contenido. Quiero mostrarles el contenido. Ya.
Aquí está. Miren este libro, probabilidades, variables aleatorias, distribuciones de probabilidades. Esperanza Matemática le dedica un libro, un capítulo, mejor decir, ¿no? Las probabilidades discretas, ¿no? Aquí está la binomial, la hipergeométrica, la Poisson. Luego vienen las distribuciones continuas, como la normal, la distribución chi cuadrado, ¿no? Y luego termina funciones de variable opcional. Luego, esto sería el curso de probabilidades, ¿no? No tiene descriptivo este libro, ¿no? Por eso es probabilidad y estadística. Probabilidad e inferencia estadística se llama, ¿no? Y aquí viene el contenido de la asignatura de inferencia, justamente, ¿no? Inferencia, estadística y muestreo. Distribuciones de muestreo de probabilidad, ¿ya? El muestreo aleatorio, algunos estadísticos importantes. Entonces, la clave está en manejar las distintas distribuciones, especialmente, miren, la T, la normal, la T, la Fisher y la chi cuadrado. Por aquí debe estar la chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que se hacía antes era los problemas, ¿no? De una muestra, de dos muestras, y aquí está pruebas de hipótesis. Prácticamente tiene todo el contenido, regresión lineal, simple, múltiple. Justamente con esto termina la materia, ¿no? La materia. Entonces, haremos lo siguiente. Lo que mi experiencia me dice es un poco el fallo en la lectura de tablas, ¿ya? Este librito tiene tablas, miren. Aquí están las tablas. Hay que saber leer las tablas de la normal, que me imagino han llevado en probabilidades. Miren. Estas tablas, ¿no? Y vamos a comparar con las... Ahora sí necesito, pero que se bajen del Play Store. Me van a decir si hay o no hay esta aplicación. Primero lo demuestro y después ustedes se bajan. ¿Qué tal? ¿Listo? Entonces, como están conectados ahorita, aprovechen que están con la conexión a internet para bajar tablitas. Miren, ahora vamos a bajar distintas tablitas de la... Ya. Una de las primeras tablas que aparece en el libro es la normal, justamente. Debe ser la normal. Ah, no, está la binomial. La binomial. Después está la... Y la binomial. La Poisson. Miren la Poisson. Ah, esta es la normal. Son dos tablitas. Una que tiene para negativos y después la otra para positivos. ¿No? Estos negativos y estos son positivos. Para poder ver esto, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a copiar. O es más, creo que tengo acá. Y miren, este se ve. Acá está. ¿Se ve, chicos? Esta es una tabla de normal. Miren, este es para positivos y para negativos. Quisiera que me digan, pero sí se ve. Sí, licenciado, se ve. Bien, ¿qué significa cada uno de estos valores? Miren, son las áreas bajo la curva. En realidad lo que están mostrando estas tablas son el cálculo de integrales de la densidad de la normal para distintos puntos, para distintos, en este caso Z. El eje de las X es Z y el eje de las Y es la probabilidad, ¿no? La Y, la densidad de la normal. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, este 0.0059, ¿qué significa? Miren, significa que en la distribución normal, en la campanita,
Como es negativo, acá está 0. Acá está 0. Y este es el primer dígito y este es el segundo dígito. Voy a armar el dígito a 2 decimales. Este sería el menos 2 punto, o comita, 52. ¿Se entiende? 2 menos 2, 52. El término decimal es este. Este. El área va a ser igual a cuánto. Dice que esta área es 0.0059. ¿Se entiende? 0.0059. En porcentaje, ¿cómo sería? El porcentaje sería 0.59%. ¿No? Ahora lo vamos a ver en tablas. Miren, vamos a ver con aplicación. Un ratito, por favor.
Ya lo vamos a hacer con Excel, miren. A ver, vamos a abrir Excel. Ya con Excel. Me tienen que decir si se ve, chicos. ¿Se ve el Excel? Sí, dicen, se ve en pequeñito, pero se ve. ¿Se ve? Ya, ahora lo voy a agrandar. Eh, Miren, lo que voy a hacer es, voy a invocar a la función distrib, con igual se convoca, ¿no? Invoca una función. Distrib, a ver, miren, distribución, y acá aparecen las distribuciones. Miren, acá está la distribución que vamos a usar, la normal estándar. Hacemos doble clic y nos está pidiendo el acumulado de estados. Entonces, Z le vamos a decir, a ver, le vamos a decir cuánto hemos utilizado acá. Miren, acá. Hemos usado menos 2,52, ¿no? Eso exactamente lo voy a decir. Menos 2,52. Le digo punto y coma. Le digo distribución acumulada, verdadero. Verdadero. ¿Listo? Luego doble clic acá. Verdadero. Y enter. ¿Ubican? 0.058 dice. 0.0058. Bueno, en la tabla están a 4 decimales. En la tabla están a 4 decimales, 0.059 dice, ¿no? El Excel está dando más decimales, 0.586774. ¿Se imaginan? Pero entonces puedo yo redondearlo, ¿no? Voy a redondearlo, ¿no? Como sale en la tabla. Acá, ¿no? 0.059. A ver, podemos hacer la prueba con otro. Miren. Con otro podemos hacer la prueba. A ver, cualquiera. Miren, hagamos este. ¿Qué tengo que poner entonces? Menos 1.85. Menos 1.85. ¿No? Entonces, aquí puedo cambiar. Miren, acá yo lo voy a cambiar. Voy a poner menos 1.85. 1.85. Enter. Ahí está. 0.0322. Y me está diciendo el de la tabla. 0.0322. Pregunta. Y miren, hay la inversa de la normal estándar. La inversa de la normal estándar. Int norm estándar se llama, ¿no? Entonces le voy a decir entonces, ¿qué probabilidad? A ver, miren, esta probabilidad le voy a dar. Voy a poner como input esto. 0.0212. Le voy a decir 0.0212. Enter. Este tiene que ser a 2 decimales. Un redondeo a 2 decimales. Ya.
Menos 203. Menos 203. ¿Entienden? Ustedes ponen esto y la computadora les da esto. A ver, hagamos una prueba más y ustedes van a decir, a ver, ¿qué tal este? 0,1093 voy a poner. 0,1093. Entonces acá pongo 0,1093. Enter. Menos 1,23. Menos 1,2. Y este debe ser el 3 acá arriba. Exactamente, ¿no? 3. Entonces, me pueden decir ustedes, a ver, díganme, a ver y si pueden, si están con computadora, díganme, ¿qué Z es este? ¿Qué Z es este? Claro que el área está dejando un 0,95. ¿Vale? ¿Qué Z es? Tal que deja un área a 0,95. ¿Cómo hace? A ver, ¿han podido hacer? ¿Qué tal han podido? El área a la derecha que deja 0,95, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y ven, los negativos solamente llegan a lo máximo hasta 0,46. La otra tabla de positivos, es decir, miren, hay que buscar dentro qué número se aproxima a 0,95. Sería entre este y este. ¿Cuál es el más cerca? La respuesta sería 1,64 o 65. Entonces miren, Alex, cómo una vez trabajar. Y a ver, tienen una... .64, licenciado. Muy bien. Con el Excel le digo 0,95 y enter. Mira, 1,74. Sí. Ya. Entonces, son lecturas de tablas. Lecturas de tablas. Voy a ir ahora al libro. 757. Esto hay que memorizar para volver a las tablas.
o con aplicación, en este caso con el Excel, ¿ya? Para la siguiente clase les voy a pasar videitos para reforzar de Platzi y también les voy a pasar una aplicación para bajar a sus celulares, ¿ya? Y en un video les voy a explicar cómo se usa la aplicación. Es clave el manejo de tablas en Gerencia. Entonces, haremos un ejercicio y de ahí nos vamos, ¿ya? Haremos un ejercicio de distribución de probabilidades de Walpole, Myers and Myers, ¿ya? Entonces, 7:57 lo grabamos. Nos vamos a la página 8. La página 8. Nos vamos a ir directamente a ejercicios con la distribución normal. Miren, áreas bajo la normal. Ejercicios, las 185. 185 más o menos por la 200. Ahí está hablando, miren, acá está. Si pueden calcular con la normal, van a ver bien fácil va a ser la exponencial, el resto de las distribuciones, la Fisher, la chi cuadrado, acá está. No más. Ahí está la aproximación a la normal. Ya. A ver, haremos unos ejercicios, miren. Ya haremos el 6.8. Lo voy a copiar a la pizarrita que estoy manejando en este momento. Acá. Listo. A ver, ¿qué dice? Miren. Dada una distribución normal con media mu y sigma 6, calcule el área de la curva normal a la derecha de 17. Entonces, miren, acá está diciendo, la distribución normal está con media, está centrada en media 30. Y esta partecita es 6. Entonces, el área que deja a la derecha es esta. 17, aquí está. Esta área, ¿cuánto es? 9. Entonces, las tablas nos dicen áreas a la izquierda. Miren. Las tablas nos dicen áreas a la izquierda. Pero ahora nos está diciendo área a la derecha. Por complemento, sabemos que el área bajo la curva normal es 1. En realidad, para toda distribución de probabilidades es 1. Pero solo que las tablas sacan áreas a la izquierda, no derecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Por complemento, miren. Pero primero vamos a estandarizar. Se estandariza la variable. Las tablas sirven para... Estas tablas sirven para normales estándar, miren. Normal estándar. ¿Qué es una normal estándar? Es la variable z normal estándar. Y me dice cómo se estandariza. Una normal. ¿Cómo se estandariza, chicos? La variable hay que restar ¿qué?
Hola. Se resta la media y se divide entre la desviación estándar. Entonces, miren, voy a estandarizar. Antes de hacer el ejercicio, lo voy a estandarizar. Entonces, acá está, miren, acá está X mu es 30 y sigma 6. Se lo voy a estandarizar. Acá, por ejemplo, le voy a decir, miren, en el inciso A. En el inciso A. La probabilidad de que X sea mayor a 17. Eso dice, ¿no? A la derecha. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad, eso lo voy a volver menor o igual, z menor o igual. Entonces aquí voy a escribir mejor, ¿ya? 1 menos la probabilidad de z menor o igual. Cuando hacemos por el complemento cambia el signo. Menor o igual a, ahora voy a estandarizar, 17 menos promedio 30 sobre sigma, que es 6. Esto tienen que calcular a 2 decimales para poder leer en tablas. Para poder leer en tablas a 2 decimales. Entonces, ¿cuánto es 17 menos 30? 17 menos 30, ¿cuánto es? 13, ¿no? Entre 6 a 2 decimales, por favor. Negativo 2.17. Exacto, muy bien. Y esto se calcula con tablas. Esto sí se calcula con tablas. 1 menos, ahora entonces negativo menos 2,17. Hay que ir a las tablas, miren, a las tablas. Menos 2,17. ¿Dónde estaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto es? Menos 2,17. Acá está menos 2, 1. ¿Cuánto sería? Y ese es el segundo decimal. Menos 2,17, ¿cuánto es? Crucen. 0.0150. Muy bien. 0.0. 150. ¿No? Con la aplicación se hubiera mostrado, pero no está queriendo conectarse en este momento mi celular. Ni modo. Ya. En la aplicación, entonces pueden buscar en su celular Probability Distribution y van a ver que esto es bien facilito con esa aplicación. Ya, pero la siguiente clase les voy a pasar. Lo dejaremos por hoy día, como están muy pocos alumnos. ¿Cuándo va a ser la siguiente clase, chicos? El sábado. El sábado, ¿no? Ya, el sábado entonces pasaremos más tiempo y vamos a hacer un ejercicio de cada capítulo de la materia, pero lo que quisiera es que traigan exámenes y prácticas de los paralelos con los que están tomando inferencia. Me pasan en PDF, ¿no? Les han de pasar igual examen, consigan. Y vamos a resolver conmigo directamente con tablas, leyendo tablas, pero siempre aplicando software, ¿ya? Entonces, la siguiente clase traen eso y, por favor, ¿no? Eso traigan. Y traigan también, yo les voy a hacer por WhatsApp, les voy a pasar la aplicación. Probability Distribution y Excel, como pueden ver, también que se puede calcular. ¿Listo? En eso quedaremos, chicos. Ah, y los videitos me los voy a pasar. ¿Ya? Son de videitos de 2, 3 minutos, una cosa de 6, 7 videos son de Platzi, para que puedan ver y reforzar en sus casas viendo en YouTube, ¿no? YouTube lo voy a colgar. ¿Qué más? Por hoy día, entonces, hasta ahí llevaremos. Y el sábado, con el material que traigan de sus docentes respectivos, o si es posible, por parciales haremos, ¿no? El primer parcial, segundo parcial, si consiguen de anteriores semestres,
lo resolvemos acá. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Está bien, licenciado, gracias. Ya, entonces, díganle al resto de sus compañeros. ¿Listo? Que asistan, porque el WhatsApp son más. ¿Ya? Nos vemos el sábado. Cualquier comunicado por el WhatsApp les voy a pasar. Los videos, la aplicación más. Ya dicen, gracias. Listo. Ustedes, chicos. Hasta luego, licenciado. Gracias. Gracias, Hasta luego. licenciado. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Gracias.